Recording is on. Recording is on. Tania, tú me interrumpes, matizas... ¿Por qué en inglés? ¿Por qué en inglés? No. Eso después lo editamos. Eso después lo editamos. Sí. Ok. Bueno, pues vamos allá. Bueno, muy buenas tardes. No me giro porque el público está detrás, pero en fin, me perdonáis todos. Muy buenas tardes. Sed bienvenidos cada uno de ustedes, de vosotros, a este encuentro extraño, pero seguro que fecundo, desde horas solares de Madrid, Buenos Aires y México. Bueno, gracias a Enclave por hospedarnos, a Edmundo Garrido, que es la auriga de Libros de la Resistencia, que sin que sirva de precedente, hoy no va a estar con nosotros. Bueno, llevamos mucho tiempo queriendo conversar tanto con Reinaldo, poeta, traductor, amigo, y por fin hoy lo tenemos, aunque sea al otro lado del espejo, junto a Tania Favela, desde México, también altísima poeta, una poeta además que juega con la repetición, que desplaza o disloca el lenguaje para convocar en él una porción de incertidumbre que termina, como en el caso de Rey, deviniendo en asombro. Bueno, Tania ha publicado en Libros de la Resistencia Remar a contracorriente, 5 poéticas, y La imagen rueda, aunque tiene otros títulos como Pequeños resquicios o La marcha hacia ninguna parte. Bueno, muy buenas tardes, Tania, Rey, queridos. Hola. 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 Qué gusto. Sí, gracias. Bueno, pues entro ya, si queréis, como se dice aquí, a saco, es decir, a la enjundia directamente. Bueno, el asunto que nos reúne hoy es poesía y traducción desde América del Sur. Comencemos por lo que nos une a todos, que es la poesía. Antes de nada, Rey, tu poesía pertenece a esa estirpe llamada neobarroso, que es un adjetivo acuñado en la célebre antología Medusario, que usa el humor para restarle seriedad al neobarroco. Exactamente, ¿de qué hablamos cuando hablamos de neobarroso? Bueno, empezamos por todo lo alto. Y es un tema muy espinoso, porque en realidad para mí es una denominación relativa, ¿viste? En el sentido de que Néstor Perlonger la acuñó durante una conversación en una entrevista con Eduardo Milán. Fue un poco una butada ahí en el momento de, sí, en relación a desolemnizar la idea de un neo barroco, etc. Pero después quedó como una especie de aplicación reiterada que no sé si termina al final diciendo mucho, ¿viste? Yo la verdad es que nunca me sentí neo nada, más bien me gustaría ser como explorador de la palabra y ver qué surge con eso, ¿viste? Como un artesano, ¿viste? Y si hay roces o encuentros con poéticas determinadas, siempre trato de disfrutar lo que se comparte, pero alejarme, digamos, de las escolaridades, del trazado escolar, digamos, de las tendencias, ¿no? Por una cuestión de supervivencia también, porque en el neobarroco además hay gente muy poéticas muy fuertes, ¿no? Muy absorbentes, muy planetas también, ¿viste? Y a mí la verdad es que me gusta gravitar por distintos lugares. Ahora es cierto, sí, lo del humor, es algo que estoy como pensándolo mucho, tratando de estudiarlo en obras de otros autores, ¿no? Diversísimos, desde empezando por el más neobarroco de todos, que es el propio Lezama Lima, pero pasando por poetas como Susana Tenon o el propio Perlonger, que tienen siempre la salida o ciertas salidas por el humor. Y bueno, lo que eso le hace a la lírica, ¿no? Que sucede ahí, bueno, de diversas maneras. Sí, me interesa mucho eso. Pero no en afán, no en cuanto a mi escritura por desolemnizar nada, sino porque las palabras me van llevando también, ¿viste? Me gusta como jugar, como dejar planteadas cosas que empiezan a funcionar un poco solas, como que los elementos empiezan a conversar matéricamente, ¿no? Y eso afecta sonoridades, tímbricas y entonaciones posibles, y bueno, y ahí concurren voces, y creo que por ahí pasaría lo cómico también, ¿no? Tania, ¿quieres añadir, matizar? Pues digo, yo estaría de acuerdo, ¿no? con Reinaldo, ¿no? Que de pronto la idea del neobarroco, neobarroso, y creo que también hay transbarroco, ¿no? Se convierten como en etiquetas, ¿no? Un poco
¿no? Que van como encasillando, vamos a decir así, una escritura, ¿no? Y cuando tú te acercas a diferentes escrituras que supuestamente son neobarrocas, pues te das cuenta que son también muy distintas, ¿no? Lo que hace Reinaldo, por ejemplo, contra lo que hace Roger Santibáñez, ¿no? Que podríamos decir que está, o lo que hace Coser, o el mismo Milán en un momento también, ¿no? Que estaba en esto y bueno, ¿no? De alguna manera te das cuenta que, no sé, yo viendo lo de Reinaldo, ¿no? Puedo entender que se le piensa en neobarroco, pero yo creo que va más allá, ¿no? O sea, a mí lo que me llama la atención de la escritura de Reinaldo, ¿no? Y en este libro se ve muy bien, es la sensación de fluidez, ¿no? Es decir, que todo el tiempo está de alguna manera la frase moviéndose, ¿no? La recombinación de las palabras, ¿no? La invención de las palabras, ¿no? Y la sensación, ¿no? De, ¿no? Una especie como de, tú usas la palabra por ahí, Reinaldo, a veces de pronto, y me gusta esa palabra, de rumia, ¿no? Que estás como, ¿no? Rumiando la lengua, ¿no? Y sí, que no te detienes, vamos a decirlo así, ¿no? Esta sensación casi como de surfear la lengua, ¿no? Un poquito, ¿no? Y bueno, en ese sentido pienso que, pues que cada quien tiene su impronta personal, ¿no? Y bueno, ¿no? Ahí las exploraciones de Reinaldo, ¿no? Pues van, ¿no? Por muchos lados distintos, ¿no? O sea, yo siempre vivo impresionada por Reinaldo, porque tiene una energía impresionante, ¿no? Es decir, sí, Lo mismo es decir, digo, ¿no? Como con la traducción, ¿no? Con el ensayo, o con estos géneros como muy porosos, ¿no? En donde de pronto, ahorita que estábamos leyendo el de Nuca, etcétera, que me encanta lo de etcétera, porque deja abierto, ¿no? Esta sensación de apertura que siempre hay ahí, ¿no? Pero esta especie de géneros que se van, ¿no? Es una prosa, pero es un poema, pero es un ensayo, pero, ¿no? Es decir, y creo que eso es una de las cosas, como bien interesantes, ¿no? De la obra de Reinaldo, ¿no? Todos estos como desplazamientos, ¿no? Que va haciendo, ¿no? No sé, eso se me ocurre, ¿no? Agregar a lo que estás diciendo, Esther. Sí. Bueno, ahora que mencionas Nuca, etcétera, Nuca, etcétera, es para mí un florilegio de textos a propósito del hecho poético por medio de asociaciones, ¿no? Que son los vasos comunicantes y acumulaciones que provocan a veces un efecto entre lisérgico y onírico, ¿no? También por la intensidad, por su vocación de alguna forma de rizoma, ¿no? Leemos en este ensayo que si hay algo que se fuga de continuo es el sentido. La pregunta es, para que la poesía se salga de la norma, para que un poeta se zafe de lo literario y alumbre un espacio en el que el chispazo del lenguaje le traspase, ¿qué se requiere? Bueno, en principio habría que cuestionarse acerca de la norma, de qué significaría esa norma, a ser transgredida o modificada. Es cierto que a mí me ha pasado de escribir muchas veces en contra de algo, pero en general, incluso por un tema de salud, trato de que sea a favor. Más que en contra de una norma, trato de que sea como a favor de una fluencia, ¿no? Recién, cuando Tania decías lo del desplazamiento, ¿no? Pienso que esa es la fluencia metafórica, puesta en acto, ¿no? Me interesa eso, ese tipo de concordancia, ¿viste? Que el acto de la escritura, el proceso en acto, sea parte de lo mismo, digamos, no el lugar donde se aposenta un significado o un sentido a la cosa, ¿no? El arte, la poesía, sino una fluencia, digamos, cómo se incorpora en la respiración o desde lo respiratorio. Entonces lo veo más como micro, ¿viste? Como desde la partícula, sílaba, acento, timbre. Me interesa mucho ir desde ahí, ¿viste? Ir abarcando imagen, por supuesto, frase, melodía, ¿no? Presencia, ausencia, ¿no? Todo eso que involucra como una fluencia, como una búsqueda de la fluencia, del desplazamiento que implica la propia metáfora, más allá de la metáfora como recurso puntual de un instrumental poético, ¿no? Sino lo que aporta como noción, digamos, ¿no? En ese sentido lo digo más a la oración, a la cosa devocional. Y la devoción sería en cuanto a la percepción misma de las palabras como irradiando y emanando, ¿no? Y bueno, y en ese sentido hasta que diría que cualquier palabra puede entrar. Ya me fui del tema igual, pero perdón, pero es que la pregunta es muy difícil, ¿viste? Porque no me gustaría manipular de ninguna manera la lectura del lector.
como jamás, ¿La cual? no manipular, de alguna manera, como jamás subestimar al lector, ¿no? Como que el lector pueda leer desde su mayor inconsciencia también, desde su más fina ignorancia, sin necesidad de estar de acuerdo en un mundo compartido, previo, a priori, sin necesidad de recalcar ninguna preexistencia, sino que se suscita algún tipo de emoción indescifrable, indómita, ¿no? Y eso lo veo desde el lado de lo matérico, de la aplicación devocional a lo matérico, ¿no? A la articulación de esos elementos en algo así como una especie de oración, si se quiere, pero no dirigida a una divinidad, sino a lo sagrado mismo de las palabras, y por lo tanto todos sus arrastres, sus historias, la etimología, los usos, y también los desusos, las palabras que pueden ser absolutamente... a mí me pasa, por ejemplo, que de golpe estoy escribiendo algo y no sé qué pasa en el fraseo, que me baja una palabra que no tengo idea lo que quiere decir. Pero entonces la busco y a veces no concuerda aquello que se señala en un diccionario con lo que podría iluminar un cierto sentido a la frase, pero musicalmente suscita otras cosas, como palabras adentro de las palabras o reverberaciones imaginales, ¿no? Y dejarlo un poco así, en ese deshilache también cuando cabe. No como norma, digo, ¿no? Tampoco. Pero por eso me cuesta, digamos, como la idea de la normativa es algo contra lo cual no me gustaría seguir peleándome en mi propia historia personal. Me parece que ya me peleé mucho con las normas, con las normativas, ¿viste? Creo que quiero entrar en otra, estoy buscando otra cosa, ¿viste? En la vida, como autor, como artista. Os he oído hablar de una palabra que me ha llamado mucho la atención. Sí. Y creo que es interesante aquí. Rumia. Creo que por ahí hay un camino para entrar en otro terreno, ¿no? Claro, es como, digamos, procesar esos elementos por varios estómagos, por varios cerebros, por varias instancias de la afinación, de la corrección en el sentido no de corregir, sino de ir ajustando los elementos, y a su vez convocando allí la improvisación nuevamente, ¿no? Yo un poco, hablando desde Reinaldo, que es un poco raro porque él está aquí, ¿no? pero cuando veo sus textos, ¿no? Que como tú les llamas, ¿no, Reinaldo? Textiles, ¿no? Que me gusta también de alguna manera esa especie como de concepto como más abierto, ¿no? Mi sensación es justo esto, ¿no? Que más que tratar de ir en contra del sentido, ¿no? Se van abriendo otros sentidos, ¿no? Es decir, creo que hay algo bien interesante en tu escritura y que tiene que ver, y bueno, tú también lo has dicho, con la escucha, ¿no? O sea, que de pronto es decir, de pronto no escuchamos las palabras, ¿no? Y mi sensación es que tú todo el tiempo estás escuchando las palabras, el lenguaje, pero también lo que de alguna manera acontece es decir, que realmente logras que el lenguaje se vuelva una especie como de suceso, ¿no? De acontecimiento, ¿no? Una cosa como muy receptiva, ¿no? En donde de alguna manera vas generando como trenzados de percepciones, ¿no? Entonces, eso me gusta, ¿no? Es decir, sí, recepto perceptor, ¿no? Receptivo percipiente, ¿no? Recepto perceptor. Exacto, que vas haciendo como registrando, ¿no? Esa especie de, ¿no? Nunca empiezas hablando de lo informe, ¿no? Que esa idea me gusta mucho, ¿no? Porque, bueno, no porque no tengan forma tus textos, ¿no? Sino porque de alguna manera no llegas ahí, ¿no? Preconcebidamente, ¿no? Sino que no dejas que... Yo pensaba un poco en Edgar Bailey, ¿no? Sí, que ahí podría ser un punto de contacto interesante entre, por ejemplo, Hugo Bola, que tiene que ver con mi formación, ¿no? O, que fue mi maestro, ¿no? Y que tú lo conociste, y Edgar Bailey hablaba, por ejemplo, en este ensayo muy lindo, del estado de inocencia y el estado de alerta, ¿no? Sí. Entonces, yo pensaba en su informe un poco como desde ese estado de inocencia, ¿no? Es decir, como eso que no tiene, es decir, cuál es la forma de, no sé, cuál es la forma del deseo, o cuál es la forma del presentimiento, de la pulsión, es decir, como todo eso no tiene forma y de pronto, ¿no? Va encontrando su cauce, por decirlo así, ¿no? Entonces, más que ir en contra del sentido, ¿no? Es
buscar esos cauces, no sé. Sí, como tratar de partir desde una no autoimagen, ¿viste? Hacer confirmada. Yo siento esto, yo pienso esto, yo soy así y me expreso. ¿Viste? Que está bien, es una instancia un poco rudimentaria, tal como lo pinto, pero digamos, un poco exagerado. Pero en el sentido de, a ver, ¿qué tengo para seguir aprendiendo ahí? Mira, en relación a lo de la forma y lo informe, está la cita de Lezama que está bueno que la traiga acá, que abre el libro, que dice esto: el verdadero espíritu clásico no rehúsa la mordida de la sierpe, se fundamenta en la nébula de lo oscuro para configurarlo. Lo informe se presenta como el devenir al ser apresado, al obtener su coronación. Ya la forma no puede ser definida como la etapa última de la materia, sino como el momento más eficaz para que el movimiento pueda ser captado sin ser detenido. Yo decía, la forma no puede ser definida como la etapa última de la materia, pero pará, Lezama, ¿qué estás diciendo, no? En ese sentido, ¿viste? Lo informe como un componente, como lo informe podría ser otro nombre para el silencio, para lo invisible, para lo intangible, para lo imponderable. O sea, es un nombre, digamos, que, claro, yo estoy jugando ahí en el ensayo o al ensayarlo, digamos, en su variación con la forma o en su conversación con la forma. Pero es ahí, ¿viste? Se compone de forma y de informalescencias, ¿no? No un informe homogéneo tampoco. Son como algo que atañe como la intuición de que incluso porque yo hace rato tengo la sospecha de que las palabras no son del todo humanas, o sea, son humanas nuestras maneras de habitarlas, pero hay algo en cuanto a la zona lenguaje, digamos, en cuanto al sistema ese que las vincula y las verifica en cuanto a constatación, me parece que es algo que funciona medio solo en un punto, y que justamente el riesgo del poema es, o de la escritura poemática, si se quiere, o de la poiesis misma, es como revelar una impronta o abrir un senderito, digamos, hacia esa misma incógnita, ¿no? Del origen, de lo anterior al sistema de lenguaje, digamos, ¿no? Eso que medio que es como inhumano en un punto, en el buen sentido, no de lo inhumano de falto de corazón o de compasión, sino lo inhumano en el sentido de la rumia, de algo que viene como de lo animalesco, si se quiere, desde un lugar como de compasión, como de compartir algo, ¿no? De experiencias muy básicas que no son las del apresamiento de un sentido, ¿no? Y por lo tanto, una historia de la poesía y un modo de vincularse un poco como extracorporal o extra espiritual al mismo tiempo, ¿no? La poesía, vamos a la poesía porque es la poesía, ya sabemos que vamos a encontrar ahí, ¿no? Y eso, bueno, es un poco lo que también uno fue encontrando en lecturas como la de Peter Longer, la de Néstor Sánchez, o en fin, toda esa gente que uno lo fue como desasnando acerca de la pretensión de creerse poeta, ¿viste? Como buscar algo que sea como que esté vivo, ¿no? Y bueno, y en eso entra lo infantilesco también, o sea, algo infantil también, en el sentido de que está jugando, ¿no? Y que no... Por ahí, perdón. No, por ahí en el libro dices, me gustó esta frase que dices, quizás el sentido sea una danza de elementos mutantes. Ah, bueno. Que un poco va por donde estás diciendo, porque de pronto, ¿no? Hay ciertas frases que hablan un poco, ¿no? De esto que estás diciendo, hasta ¿no? me da vergüenza porque digo, parece que supiera de lo que estuviera hablando. Es tan asertiva la frase que parece que supiera lo que estoy diciendo. Pero también son juegos tonales, ¿viste? Son intenciones de la tonalidad, ¿no? Que de algún modo revelan eso que vos decías, como de golpe es más ensayístico, más lírico, no sé, más teatral o lo que sea, porque hay como improntas que a veces son improvisaciones muy espontáneas, pero que van pasando por diversas rumias, por diversas capas, por diversas pátinas, de nuevas y nuevas suscitantes improvisaciones, digamos, hasta que en un momento no sucede más nada ahí, ¿no? Bueno, ya está, ¿no? Y capaz que el texto no es una gran cosa, pero la instancia está como habitada, ¿viste? Y de golpe sí, bueno, hay frases que se pueden extraer porque estaba muy preocupado por decir eso, ¿viste? Me interesaba que quedara la inscripción. Pero bueno, no deja de ser grandilocuente. La construcción, digamos, ¿no? Pero es una voluntad.
Bueno, hablábamos de esta rumia, ¿no? Este rumiar, que lo que queda claro en tus textos, Rey, es que lo que se pretende y se consigue es quebrar el metodológico, ¿no? Que la poesía avance no por un razonamiento al uso, sino, o por una construcción casual, sino por cosas que habéis mencionado, ¿no? Los golpes tonales, la danza. A mí me parece que la mayor parte de tus poemas, de tus ensayos, recurren casi por efectos musicales, ¿no? Como si se tratase de una especie de sortilegio, no sé si Sí, estáis de acuerdo. sí, estoy de acuerdo, sí, o sea, por lo menos en las ganas. Y la cuestión que viene de la música, ¿no? De la escucha de la música. Y hay algo con la poesía que es la duración, el texto que dura en el tiempo, ¿no? La duré. Entonces, esa relación está con la música, y por lo tanto hay un trabajo con la tímbrica, con la textura, ¿viste? Y por ahí viene lo del textil también, que es en el tiempo y en el espacio y en el tiempo, digamos, ¿no? Y esa relación me interesa, el arte temporal de la poesía. Así dure 30 segundos ese desarrollo, pero hay que recorrerlo, ¿viste? En ese recorrido se desarrollan unos ensambles, unas connotaciones que, bueno, me parece que es donde se juega ese enigma ahí no sé, del evento transverbal, si se quiere, o reverberante. En eso lo relaciono con la música, claro, la música. ¿Qué seríamos sin la música, no? La verdad. Sí. Pero también la música obvia, ¿no? Del poema, que a veces es como un sonsonete y juega con la canción infantil y la rima boba, ¿no? Y no sé, si surge y eso sucede en un contexto, si eso es una inclusión dentro de un poema y es como una mancha, ¿viste? Como viste el Guernica que tiene esa manchita, hay una manchita. Cuando yo vi el cuadro dije, claro, esa manchita no sale en las reproducciones, pero esa manchita es la firma de lo imperfecto, es el lugar del abollamiento, digamos, ¿no? De lo deshilachado, y es el reconocimiento, digamos, del artesano ante la materia, ¿no? Una cosa así. Tú ves la manchita entonces, quizás Hay una como manchita, hay una mancha que es como una chorreadura, digamos, que no está dentro del dibujo, no pertenece a la representación, es un efecto matérico. sí, tú lo ves como unos hilos Sí. o unos que han salido fuera de su sitio y se quedan como rotando lo que es la superficie del resto de las cosas. Uh-huh. Claro, que no es un ¿Sí? tajante, no es un contorno tajante, ¿viste? Es siempre como transfronterizo ese juego, ¿viste? Fronterizo, muy bonito. Fronterizo, sí. Bonita palabra para esto. Claro. Y bueno, hay una escritura, hablando de la música, el lugar imperfecto, del tono, hay también una escritura del cuerpo en tus libros. Son libros, me parece, de vibraciones, si me permites expresarlo así, pero también de algún modo, y no sé si ya es de formación espiritual mía, pero también me parece que hay una búsqueda que no es en ningún caso mística, pero que sí se me ocurre de calificar como tántrica. Sí, sí, o sea, la espiritualidad, digamos, se podría decir sí que tengo muchas lecturas, qué sé yo, no sé, sí, pero digamos, básicamente es como un tirarse a esa desnudez, ¿viste? Que sí, que es la entrega a algo que está más allá de la definición de la poesía como un límite, el arte como un límite, sino más bien como la posibilidad de que eso sea parte de la vida misma en uno, ¿no? Y que eso que está escrito no es el trabajo del escritor, es el escritor, sí, pero ahí nadando en esa materia, ¿no? Como en ese cuerpo a cuerpo, ¿viste? Cuerpo a cuerpo y entonces espíritu a espíritu, digamos, ¿no? Yo no lo veo disociado, ¿viste? Cuanto más ¿viste? El materialismo no dialéctico, el materialismo se caracteriza por destruir la materia. Ahora, si hay una posibilidad de convivir con la materia y ver que eso es lo sagrado, percibirlo en el cuerpo, escucha, y escribir en ese sentido no es nada fácil, parece fácil, ¿no? Cuando uno lo dice, pero, escribí este libro, pero es pasar por unos lugares rarísimos que afectan somáticamente. Yo soy además el enfermo imaginario, o sea que soy la antología del síntoma cuando estoy escribiendo. Y ni les cuento cuando tengo que juntarme a hablar por Zoom.
Yo no sé si Pero oigo bien, a la vez hay un pero placer, hay un honor, digamos, en poder hacerlo, ¿no? Habitar eso. has hablado de Homero. Has hablado de Homero. He dicho que Homero lo dice, o me ha parecido. Homero, Homero, como si tú hubieras hablado de Homero, que Homero lo dice en algún sitio. ¿qué cosa dice? Es que no te he oído bien, Ah, pero me ha ok, parecido. hay un problema del sonido. No, bueno, no está mal hablar de Homero en estos casos, ¿no? Siempre está bueno volver a él, a ello, porque ¿quién sería Homero, no? ¿Quién será ese ciego? Homero Oye, se pero ahora que escucha, ¿eh? Sí, Homero se está ahora escuchando. un poco siguiendo lo que decía Esther, ¿no? Cuando yo estaba leyendo, o sea, como que me vino la sensación de, como estoy ante una escritura como ensimismada, ¿no? Pero en el sentido no de que estás ensimismado en ti, sino que la escritura está ensimismada en sí misma, ¿no? O sea, esa sensación como de una escritura, no sé, como hechizada, ¿no? Y quizás por ahí estaba pensando Esther también, ¿no? Sí. No sé, como el trance o lo extático que siempre te ha interesado, ¿no? Las cuestiones No, sí, chamánicas, ¿no? lo que pasa es que no quiero ponerme ningún atributo de eso porque Claro, uno pero hace bueno, lo te que lo pongo puede. yo. No, pero esa sensación, ¿no? De una Sí, escritura que realmente, ¿no? O sea, que tú la tienes que mover porque eres tú, pero que también se va moviendo sola, ¿no? O sea, sí, que de a partir justamente de lo que vas escuchando, ¿no? Y vas, ¿no? Generando, que eso me encanta, ¿no? Y bueno, siempre está en lo que escribes, ¿no? Estas nuevos conceptos, nuevas palabras, o cortas una palabra, o las palabras valijas, ¿no? Pero esa sensación de que algo está como moviéndose solo, ¿no? Y tú vas en el libro regresando un poco siempre a esa sensación, ¿no? Que es, ¿no? Por ahí dices, no ser sino estar, ¿no? ¿No? O más la idea del proceso, ¿no? Que del resultado, ¿no? Es decir, y que sí. creo que tiene que ver un poco quizás con lo que decía Esther, no sé, ¿no? Sí. Esa especie como de ensimismamiento de la propia lengua, ¿no? Bueno, hay como un intento de una voz ahí, ¿viste? En ese sentido siempre me iluminó mucho la literatura de alguien como Clarice Lispector, ¿no? Mm, Esa sensación de concretud, de una voz que vos la estás leyendo y la estás escuchando, ¿viste? Y decís, está bien, esto es ficción, no es ficción, es ella, no es ella, ¿quién habla, no? Y si no se llamara Clarice Lispector, igual estaría la voz. claro. Y esa emergencia es como muy sorprendente, ¿viste? Porque es como, sí, es como algo chamánico, pero en el sentido relajado, ¿no? No de lo de voy a entrar en otra, no sé qué, sino que es como lo que decía Néstor del trance leve, ¿no? La poesía como un trance leve, decía Perlonger. Algo así, como que sea como algo amable, ¿viste? Como una cosa gentil, que, que sea agradable aun cuando sea desagradable, porque quien dice que el arte tiene la función de agradar, ¿no? Pero esa es otra discusión, pero digo en el sentido de que sea de algún modo bienvenido el desconocido del lector o de la lectora, o sea, el desconocido, la desconocida de sí, ¿no? Porque es desde ahí donde está compuesto. Es desde ese Claro, lugar. creo que Clarice decía por ahí de pescar la no palabra, ¿no? Claro, ¿Cómo puede entrar eso de pronto, ¿no? total. Esa idea de la pesca de la no palabra, ¿no? Estás en una red de trama, de conciencia, de expansión que permite la impronta, digamos, de esa voz que aparece ahí, que pareciera lo más confesional del mundo, pero que no define a ningún sujeto. Es una frase que está sonando en el interior de quien la lee, de quien la recibe, como una especie de gota en un estanque, ¿no? ¡Pum! Y expande ahí, y Sí, dices, wow, es un efecto de lectura increíble, ¿no? Y es como una especie de algún modo cumple con esa fantasía de haber leído a Mallarmé y la desaparición elocutoria del autor, de algún modo. No es un yo, pero que no está confirmando ningún preexistente a aquella voz que es la emergencia del textil, ¿no? Como una instancia de inminencia, de presente también. ¿No? claro. Que el texto sea como un soporte para cierto trance, ¿no? Para cierta emoción, pero que no necesariamente responda a ninguna imagen anterior, porque es como la sorpresa inocente, ¿viste? Me cuesta mucho, por eso insisto con lo de lo chamánico, el zen, etcétera. Claro que sí, todo eso, el koan,
todo eso, pero digamos, esos son lecturas, ¿viste? Que Claro, si tu vivieron, experiencia. sí, pero la experiencia es más rara, es como muy raro eso, es muy rough, muy rudo en un punto, ¿viste? Aunque después por ahí el resultado puede ser más o menos refinado, pero digamos, es una cosa muy, de estar ahí con el cuerpo, ¿no? Y algo Habéis hablado, reinando, ¿viste? habéis hablado de la palabra baliza, Sí, ¿no? sí. Y me parece que es un término muy apetitoso, porque tiene muchas connotaciones, ¿no? Sí. Ujú. Sí, claro, la posibilidad de que... Bueno, hay un tema con el neologismo. Hace poco me enteré que el neologismo es una catalogación psiquiátrica también, así como manierismo. Y yo, ¿viste? ¿Cuál? Yo digo, que son catalogaciones psiquiátricas, ¿no? Y yo digo, wow, pero no, o sea, de golpe no es por ahí, ¿no? Puede ser otra cosa, ¿no? Y en eso también, como encontrar nuevos sentidos a las viejas palabras, qué sé yo. No nuevos por lo nuevo, sino un contacto inocente con esa... Como, viste, cuando los chicos empiezan a jugar con una palabra y la repiten, y algo sucede ahí. Que sí, uno puede decir, claro, es un mantra, sí, es un mantra, pero que está borrando algo, pero está recomponiendo también, ¿no? Generando una especie de palimpsesto hiperactivo, ¿no? Instantáneo, este, donde ya no hay un dueño de esa palabra. Esa palabra es algo que se ofrece al apetito, ¿no? A la rumia, a la escucha. Y al borramiento, al deshacimiento también, a la no apropiación de un sentido que la preceda, ¿no? Que la fije en un museo, digamos, de las palabras preferidas, en una colección de... Viste que nos movemos en el habla con una colección de palabras, pero hay muchas más palabras, y esas palabras que se van como dejando al margen, que, uy, este tipo cuando escribe me hace ir al diccionario. Gracias, gracias por hacerme ir al diccionario, no para verificar no sé qué, sino para enterarme de que hay montones de experiencias que merecen ser nombradas y que me las estoy perdiendo, por lo menos en la referencia. Son experiencias las palabras, experiencias de algo, de contacto con una planta o lo que fuera, ¿no? Un lugar o un oficio que se perdió, un modo de cantar en determinada región que se llama de esa manera y es en esa región, ¿no? En fin, en ese sentido estar abierto a esa posibilidad, ¿no? De lo infantil o de lo niñesco, ¿viste? Pero por inocente, me acuerdo de Robert Fripp, ¿no? Que el músico, el guitarrista de King Crimson, que decía, el campo de la inocencia amplía el campo de la experiencia. O sea, una inocencia cultivada, ¿no? Una inocencia que se trabaja, la inocencia de la maduración, no la inocencia del ingenuo que no... Esa sí, esa está, pero esa está también como experiencia. Pero digamos, algo que todavía no se revela a uno, ¿no? Como que, ¿qué es esto de estar escribiendo y tratando de generar algo? Además en un mundo donde importa muy poquito, digamos, ¿no? Pero uno aporta toda la intensidad de esa oración o de ese intento de consistencias, ¿no? Bueno, no sé, me perdí, pero... ¿No? Hablas por ahí, creo, de la ignorancia activa, ¿no? Eso me gusta, ¿no? Porque Sí, de alguna manera tiene que ver con eso también, ¿no? Es decir, no partes de lo ya sabido, ¿no? O sí, un poco, pero también, ¿no? Cómo se activa ese no saber, ¿no? mm, Y cómo es, crea, pues sí, muchas experiencias, ¿no? Cuando uno lee tus textiles, ¿no? Esa sensación, ¿no? De que algo nuevo está pasando por ahí o algo fresco está pasando por ahí. sí, Leminski decía, distraídos venceremos. Desde esa, Eso era de Lenin. ¿eh? Distraídos venceremos, Distraídos. creo que era de Lenin. ¿De quién? De Leminski. De Leninsky. Un diario, un libro de Leminski, que se llama Distraídos venceremos. Claro, este lugar de, bueno, Bueno, estoy totalmente ahí entero, de tal manera que ya no sé quién está ahí. Estoy tan en el tiempo que ya no sé si es el tiempo, ¿no? Eso como imagen de trance o de microéxtasis, ¿no? Que puede durar el pasaje que dura entre lo que sucede y el que uno se dio cuenta, ¿no? Que pueden ser microsegundos, donde aparece otra cosa, que no es la Matrix, ¿no? No es la confirmación de lo evidente. bueno,
Bueno, y ya que hemos mencionado a Homero y que hemos mencionado también a Clarice Lispector, me gustaría saber cómo dialoga esta postura vital, digamos, de dinamitar las normas, las reglas, las convenciones con los clásicos, ¿no? No, es que insisto que no tiene que ver con dinamitar ninguna norma, de seguir aprendiendo. Yo ahora estoy aprendiendo un poco más de cuestiones relacionadas con la métrica, que nunca les di bolilla, y a raíz de una traducción que estoy encarando, que es la obra de Sousa Andrade, el libro entero, se llamaba El Guesa Errante, y bueno, hace un tiempo que dije, bueno, lo voy a traducir todo, es un delirio porque son como 350 páginas, pero ya más o menos tengo una versión como para empezar a trabajar, como que la tela está preparada, ¿no? Y él trabaja con métrica, básicamente con endecasílabos. Y yo nunca le di bolilla a eso, y me parece que está bueno. Después, en algunos momentos de la traducción no respeto los endecasílabos, porque creo que voy a preferir, no sé, todavía no está definida, pero estoy en ese proceso, como aceptar también la entonación, que en la transferencia, digamos, del portugués al castellano, agregamos necesariamente sílabas en relación al portugués. Entonces, se nos complica la métrica y hay que empezar como a podar, ¿no? Y además manteniendo las rimas dentro de lo posible, o lo más cerca posible de una rima. Y bueno, y nada, o sea que para mí es un aprendizaje hermoso. Después no quiere decir que yo vaya a escribir así, pero me parece que, digamos, hablando de un repertorio que tiene que ver con la tradición, ¿no? De instrumentales que se podrían asociar a lo clásico. Pero bueno, como acá, viste, lo clásico, según el amigo Lezama, era, viste, lo clásico, dice el verdadero espíritu clásico, no rehúsa la mordida de la sierpe. Bueno, se deja tentar por lo informe también, ¿no? Se podría hablar, perdón, se podría hablar en relación a lo de Dionisíaco y Apolíneo, ponele, ¿no? Entonces ahí como que se podría ver la concordancia de ambas posibilidades. Perdón, que te interrumpí. No, se me ocurría también un poco para entrar a la cuestión de la traducción, ¿no? Sí. Cómo determinadas traducciones nos acercan a los clásicos, Sí, ¿no? Es decir, sí. estoy pensando, por ejemplo, en Haroldo, ¿no? Al que tú has traducido, ¿no? Pero estoy pensando en las traducciones de Haroldo, ¿no? Aquí en México publicó Galaxia Concreta, ¿no? Claro. Que tenía poemas, pero había una parte muy interesante de las transcreaciones, ¿no? Y del laboratorio, de cómo pensaban ellos la transcreación, ¿no? Y de pronto está por ahí el Eclesiastés, ¿no? Sí. O está por ahí Dante, ¿no? Es decir, y cómo de alguna manera esa especie como de, esa idea de muy poundiana, ¿no? De make it new, ¿no? O sea, cómo traemos esos clásicos y cómo de alguna manera también a partir de la traducción se les da vida, por decirlo así, ¿no? Entonces, no sé, tú, por ejemplo, bueno, que has traducido tanto, ¿no? ¿Cómo es, Sí. cómo eso de alguna manera se ha incorporado a tu propia escritura, pues, ¿no? O sea, cuando Lo que pasa es que tú no he traduces, traducido seguramente tanto. por ahí vas incorporando. Claro, sí, sin duda. Además, no he traducido tanto, pero en cantidad, pero sí muy intensamente, ¿viste? Por ahí, Bueno, pero además claro, textos muy complejos, sí, ¿eh? libros que por ahí estoy 20 años trabajando, los 15 años, ¿viste? O sea, y van pasando distintas etapas. Por ahí publico una versión, pero después la sigo trabajando porque me di cuenta que todavía falta. Pero digamos, como una parte de work in progress, digamos, que me interesa porque me lleva a estudiar. Pero son autores más bien en general, estos de los que estamos hablando, que son como elegidos por mí para estudiarlos, ¿viste? Para investigar desde la traducción. Y bueno, y te ponen a hacer todas las conexiones posibles en la biblioteca, activan la biblioteca, ¿viste? El archivo, no sé, la conexión, ¿viste? Y entonces estás de golpe, no me acuerdo cuando estaba con lo de Galaxias, de Haroldo, de Campos, averiguando cuestiones relacionadas al billar, a los juegos de billar, es decir, universos que yo desconocía completamente, o sea, todo para traducir una palabra, pero bueno, eso fue así cada cosa, ¿no? Y cada autor hacía su propio destino de resonancias, porque son mundos totalmente diversos. Pero sí, sí, y por ejemplo, hablando de Haroldo, en Haroldo está Homero, están los clásicos, por más que sea el poeta verbo voco visual, concretista y neobarroco, digamos, y todos los momentos de su obra,
tan interesantes y tan intensos y tan como señeros en tantos aspectos, pero digamos, es un lector constante de todo, de la literatura, de Humboldt, de Goethe, de los románticos, de la poesía china, japonesa, etcétera, ¿no? O sea, el mundo de lo humano en los libros, ¿no? El judaísmo, todo. Y bueno, uno desde su lugar trata de hacer unos recorridos. Y en eso también es darle lugar a la propia heterogeneidad. De golpe, sí, lo clásico y lo absolutamente no se sabe qué. O sea, todo, ¿no? Lo que sea conmoción, de algún modo, hacer acopio de eso, ¿no? Y de manera tal que, al final de cuentas, lo que estés haciendo es una especie de autocuración en algún nivel, en el sentido de incorporar la contradicción como posibilidad creativa, de invención. Pero es cierto, como bien enseñan los concretos, para volver a ellos y a Haroldo, para hacerlo nuevo hay que ir allá, a todos los allaces, digamos, ¿no? Y bueno, eso es súper interesante, no termina nunca, porque no está cristalizado aquello, ¿no? Es un devenir, aquello del pasado, de la tradición, ¿no? Y bueno, lo clásico sería en algún sentido, ¿no? Claro, ahí me gusta una cosa que dice Marina Svietayeva, ¿no? Que dice que hace la diferencia entre lo actual y lo contemporáneo. Claro. Entonces dice, bueno, Safo es nuestra contemporánea, ¿no? Lo actual a veces es lo que está en la moda o las tendencias, ¿no? Claro. Pero de pronto esos clásicos pues también son nuestros contemporáneos, ¿no? Entonces, ¿cómo te relacionas con eso? ¿O cómo le das vida a eso? Además vas viendo eso de Warburg, de las supervivencias, ¿viste? De que algo retorna, ¿no? Que hay retornos, que nadie inventó nada, claro, etcétera, ¿no? Y nada, y todo se está inventando, ¿no? Que también no es que uno ingresa, porque pasa mucho con los niños, uno lo ve desde el punto de vista del crecimiento de las personas. Uno ingresa a un sistema educativo, formativo, qué sé yo, es como si el niño estuviese vacío y tiene que adaptarse a esa futuridad de su adultez, ¿no? Y de su ser en el mundo de las convenciones y de la supervivencia, obviamente, también. Pero digamos, es como si el niño no tuviese nada nuevo que aportar. Y así el poeta, valga el forzamiento de comparativo. Es decir, es como que el poeta ingresa, o la poeta, o el que escribe, ¿no? La persona que escribe, simplemente, ingresa a un universo que lo preexiste, con códigos de lectura, con pactos de lectura, que son además epocales, van rotando, dependen de tantas condiciones y circunstancias. Pero bueno, hay como esa especie de cosa súper yoica que se añade al hecho de ser escritor, ¿viste? Y tener que ser como responder a no sé qué demanda de la expectativa, que al final, justo cuando uno mira, todos los que le interesan, en realidad desobedecieron eso de algún modo, pero no por estar en contra de una tradición, más bien por renovarla, ¿no? Por renovar la idea misma de tradición, que no es fija, ¿no? Y eso, bueno, obviamente Pound, Eliot, etcétera, ¿no? Toda esa gente, de los cuales los concretos se nutren en gran medida, ¿no? Lo que yo quería, a mí me pasa una cosa tremenda, que cuando yo leo cualquier poema del siglo XVI, por ejemplo de Cervantes, que es la bomba, sí. Yo ya no puedo leer nada más de poesía. Todo lo demás me parece idiota y muy mal construido. Claro. Claro, es que hay distintos tipos de construcción, pero sí, claro. Entiendo a dónde vas. Sí. Quizás estemos en un tiempo de cierto descuido, menosprecio hacia la forma. Pero por eso a mí me parecía interesante ampliarlo hacia lo informe, digamos, como no quedarnos en la repetición de la forma ya consabida, porque ponerse a imitar a esos clásicos sería como un acto medio, qué sé yo, quizás interesante, pero no sé, para la sociología del arte, pero artísticamente no es productivo, porque no remite a una invención y a una nueva recolocación del lector, de la lectoría misma, ¿no? Sino que es la confirmación de lo que ya salió bueno, según un criterio, claro, por supuesto, ¿no? Además, claro, bueno, uno estudia y se entrena para leer de esa manera. Y está bueno. Claro. Pero también está bueno entrenarse para otras lecturas,
a mí por lo menos me interesa entrar en los mundos de otros autores que a veces me rechazan. Yo, por ejemplo, con Lezama, la primera vez que lo vi en un libro, en una librería yo trabajaba de cadete, o sea, era mensajero en una oficina, tenía 19 años o 18, y enfrente mío estaba la librería del Ateneo, en la calle Florida, con todas una cosa increíble, y había una sección de poesía donde yo me sumergía en ciertas horas, digamos, de almuerzo o de descanso, y me quedaba ahí. Y miraba el libro de Lezama, la obra reunida de un poeta desbordante o descomunal, no me acuerdo cómo decía la banda de la edición de Saiz Barral, que no incluía, todavía Lezama estaba vivo, no incluía fragmentos a Suimán, hasta ahí era, ¿no? Y yo lo miraba y decía, este tipo me vuelve loco, pero no entiendo nada, ¿qué es esto? Y un día, bueno, cobré, porque siempre iba y lo agarraba, y me lo compré y dije, esto lo voy a leer dentro de 20 años, pero ya lo tengo acá, ya está conmigo. Y así fue, lo empecé a leer mucho después, o sea, a meterme. Abría, me daba vértigo, lo cerraba, pasaban 3 años, abría, me daba vértigo, lo cerraba, y un día me metí. Y eso es lo que un poeta amigo decía, que le decía, pero un tipo le decía, pero tú entiendes a Lezama, parece chino. Y el amigo le dice, bueno, pero el chino es un idioma que se aprende. Y se quiere aprender el chino, no es obligatorio leer a Lezama. Pero es cierto que hay que sufrirlo un poquito, porque son como, da contra las pretensiones de lo que ya se sabe, ¿no? De que ya se sabe qué es la poesía. Y ahí empezás a encontrar todos los clásicos en Lezama. Todos los clásicos transmutados, ¿no? Pero renovados. Lo mismo en Haroldo, aparece, sin duda aparece Homero en Galaxias, citado incluso, en griego. Sí, me gusta esa idea de la lectura como un entrenamiento, ¿no? Porque de verdad hay libros que te sacan, ¿no? Es decir, y que realmente no Sí. intentas y vuelves y vuelves. Claro, te puedes leer y decir, pero 40 páginas que no sé lo que estoy leyendo. ¿Dónde estoy claro, con y esto? la cosa es seguir leyendo, ¿no? Eso me pasó, por ejemplo, con Catatao, que tú tradujiste, ¿no? Oh, bueno. A no sé qué lengua. Pero... No, sí, no, es que no está escrito, Catatau de Paulo Leminski, no está escrito en portugués. A mí una amiga, Jocelyn Baptista, que es una gran poeta y traductora también al portugués del castellano, traductora de Borges, qué sé yo, de un montón, de Lezama, ¿no? Tradujo justamente Paradiso al portugués. Y ella me decía, no, Rey, no, vos no estás lo querés traducir bien. Y el tipo, no, el personaje es un monólogo, no está hablando en portugués, tenés que pensar que es el personaje de Descartes tratando de hablar en latín, que habla latín y está tratando de hablar en portugués, pero donde le salen como emergencias afroindígenas, etcétera, etcétera, alemanas, polacas, japonesas. El tipo está habitado de toda esa en el libro. Entonces, y además las frases nunca están bien hechas, siempre están mal construidas, todas. Entonces es como, y claro, el tipo hay que recordar que era profesor, era maestro, cinturón negro, mejor dicho, de karate. No, de judo. De judo, De judo, no, nada que ver, de judo. Y justamente el judo, que yo también hice un intento infantil, infructuoso, lo primero que te enseñan es a caer, y mi orgullo de niño no lo pudo soportar y no volví más, pero me quedó, y cuando estaba con Lemis, que decía, qué desgraciado, me hace caer, no puedo avanzar en la lectura, no me puedo apropiar de esto, ¿viste? Pero a su vez me atrae como una selva inextricable de posibilidades, de potencias, ¿no? Y eso, entonces, es un pensamiento sobre lo americano. Esa es la vuelta de tuerca genial del libro de Leminski. Es como en realidad es un ensayo en forma de monólogo dramático, ¿no? De 300 páginas sin solo punto aparte. Son todas frases concatenadas donde podés entrar en realidad por cualquier lado. Yo para traducirlo recién, después de 13 años de mirarlo de reojo, la primera edición, empecé a traducirlo y ahí lo empecé a leer en el orden secuencial, digamos, porque yo lo leía en cualquier lado y en realidad creo que está bueno leerlo así, como pellizcando, como que no pasa nada, no va a llegar a ninguna resolución, aunque sí hay una especie de vuelta de tuerca al final, pero más que nada como un elemento como composición musical, en ese sentido, como que refuerza un creyendo, algo que se soluciona de una manera, ¿no? Pero no es que voy a contar un final porque no lo tiene, no se puede spoilear,
Entonces, como decía Sánchez, Néstor Sánchez decía, no es una novela que se pueda contar por teléfono. Claro. Bueno, Cómico de la Lengua también es una novela compleja, ¿no? Que también es una novela que te saca a bailar y no sabes muy bien qué paso estás dando, ¿no? Pero sin embargo te hipnotiza, ¿no? Como tú decías. Sí, Sánchez te pone en estados de conciencia, ¿viste? Como que entras en una beta ahí, en algo, ¿no? Claro, esas lenguas como mestizas, ¿no? Que son interesantes, ¿no? En el caso, claro. Bueno, el Sánchez también tiene algo muy argentino y a la vez es muy interesante. Por ejemplo, hablamos de Edgar Bailey, ¿no? Estaba mirando la vez pasada, leyendo a Sánchez, que cada tanto obviamente lo vuelvo a abrir en cualquier página, en cualquiera de sus libros, y empiezo a reconocer versos de Edgar Bailey, que están como mimetizados en el texto, ¿viste? Y justo había estado releyendo a Bailey y digo, pero acá está el poema de Edgar. Un fragmento enhebrado, ¿no? Y así cosas que se ve que van entrando, y en Catatau estoy seguro que fue así también, durante el proceso de escritura, cosas que van aconteciendo en lo cotidiano, que van entrando, es decir, son como estructuras tan abiertas, ¿no? Urdimbres tan abiertas, que permiten hasta la inclusión del error, casi la provocación del error como sistema. Una especie de montaje, pero no consciente, ¿no? Un montaje mitad y mitad. Mitad y mitad, ¿no? Pero que también de pronto viene la frase, ¿no? Viene y de pronto, frase, claro. De que la leíste o que la oíste, ¿no? Exacto. Y que entra ahí, ¿no? Exacto. Y después me daba cuenta, qué sé yo, cosas como, ahora no me acuerdo los ejemplos exactos, pero palabras como, que eran nombres de músicos de jazz, que parecían como palabras medio aborígenes, ¿no? Como unos sonidos, que si vos los nombrabas en voz alta sonaba Thelonious Monk, pero no estaba escrito Thelonious, no sé, estoy inventando el caso, no me acuerdo ahora exactamente porque mi memoria está un poco, además ya pasaron unos años de ese trabajo, pero ese tipo de cosas, o determinadas imágenes que en realidad eran slang del desbunde, o sea, de la psicodelia de carioca de ese momento, de los 60, 70 en Brasil, ¿no? Entonces hay como cosas que son códigos, que sé yo, no sé qué del arco iris. El arco iris era el ácido lisérgico. Yo cuando lo traduje no tenía idea, obviamente también es ridículo poner notas, qué sé yo, bueno, queda el arco iris igual. Pero, y entonces, claro, también decís, otra vez como en relación a lo que decía de Clarice, ¿no? En la voz esta que genera Leminski, ¿es Descartes en la selva brasileña? ¿O es Leminski disfrazado de Descartes haciendo como una performance? ¿Quién es quién? Porque por momentos no se sabe cuál es el presente de esa acción, ¿no? Que nunca acontece, que es como si fuera la dilatación de una inminencia de 300 páginas. Y como concepto es un ensayo también, es un pensamiento sobre las Américas. El híbrido, el mestizo, ¿no? La mezcla, la incoherencia, el desacuerdo, la guerra. ¿Tienen alguna pregunta ustedes? No, estamos fascinados por la conversación. Sí, a mí me gustaría decir una cosa, preguntar. He visto que se habla de performance. ¿No habrá una palabra española para utilizarla? Performance. ¿Cómo se traduciría? Ejecución o... Que suena tremendo. Performance. Sí, a mí en realidad es una palabra que me pudre un poquito, te voy a confesar. La uso porque no sé qué poner ahí. Pero porque no porque sea no española, porque no porque no sea española, sino porque hay un abuso también de la performance. Del término, ¿no? Sí, el término como que ya ocupa un lugar de convención que deja de ser lo contrario a lo que en algún momento podría haber sido. O la acción, no sé. Acciones de arte. Se llamaban acciones de arte en algún momento. Son acciones, ¿no? Ese sería un performance, una acción. Sí. Se me ocurre que podría ser esa la palabra, pues. Como un gesto. Es más bonita que ejecución, sí. La ejecución. Está horrible, sí. Pero estaba en la ejecución de los músicos, claro, por ejemplo. Por eso digo, ejecutemos esta música. Sí, pero mejor acción. Oye, a mí me encantó
algo de lo que tú hablas cuando hablas de la cocina de un poeta, por ejemplo, ¿no? ¿No? Es decir, la idea de, no sé, alguna vez te escuché hablando de la cocina de Moro, ¿no? Al que tú tradujiste, ¿no? Sí. ¿Cuál sería? ¿Cómo sería esa cocina tuya, pues, no? Porque, es decir, me imagino que tiene que ver con el itinerario, con mil cosas que están ahí, desde tú como editor y etc. O sea, ¿cómo ha sido esa cocina, no? Para llegar a esto que estamos leyendo, Nuca, etcétera, y ese, no sé, es una pregunta muy larga, pero... No, está buena, no es larga, está buena, muy pertinente. Mirá, sí, yo, viste, lo que se ve de lo que hago es lo que escribo, pero en realidad hago cosas con la guitarra, no es que soy músico, pero me gusta hacer cosas con el sonido, con la grabación, con el dibujo. Siempre empecé a escribir, fue secundario, empecé dibujando yo. Cuando era niño yo dibujaba sin parar y ahí empezaron a aparecer las palabras en el dibujo, como tantos niños, obviamente. Y bueno, nada, sigo dibujando igual que cuando tenía, o sea, no por hacerme el Picasso, sino porque no me sale mejor, pero digamos, sigo dibujando con muchas ganas y llegué a pintar incluso y me interesó la performance también en su momento, y etcétera, la acción y hacer una banda de música que hiciera rock en vivo y recitar poemas con la banda atrás y también en una época me hacía ropa y me diseñaba la ropa, también me interesa mucho eso. Pienso que podría yo ser un diseñador de ropa, podría ser, me gustaría. Nunca me metí, pero lo siento mucho y lo aprecio en las personas cuando lo ejercen, ¿no? Entonces, bueno, perdón, pero un segundo. Todo eso sería la cocina, ¿no? Lo que de golpe aparece un poema, pero yo por ahí lo estuve grabando con la guitarra y le inventé una melodía que después ni sé volver a hacerla. Pero, digamos, en general no puedo volver a hacer lo que hice una vez, pero eso sí lo puedo seguir escribiendo y a ver, lo someto a entonaciones ridículas incluso. Y, bueno, todo eso es como parte de la cocina. Y después cosas que vas guardando, que no quedan en la composición de una pieza, pero que te parece interesante guardarlas como una especie de archivo, puede ser físico o virtual o de recordación, digamos, ¿no? Y sucede espontáneamente porque emergen cosas. No sé, hace poco terminé creo que cerré un libro de poesía donde aparecen reiteradamente los perros, los canes, los perros. Y en un momento ya empecé a jugar con eso y entonces, claro, lo conecté con un poema de Las Miniaturas, que es un libro publicado en el 87, pero son poemas de principios de los 80, que termina siendo una imagen del perro salta de la imagen, dice, ¿no? El perro salta de la imagen. Y, claro, y dije, pucha, pegó un salto y apareció en este libro, 40 años después. ¿Viste? Entonces puse esa cita, ¿viste? Como refiriendo, como que continúa, eso es como el archivo ese, ¿no? Es como la cocina es eso, como esas conmociones, o podría ser eso, se van reuniendo en un collar, ¿viste? Claro. Perdón. No, está buena la idea del archivo también, pues, ¿no? Sí. O sea, ¿no? Porque todo eso son materiales, pues, que vas... Materiales. ¿no? Sí, materiales que van acumulándose de manera, sí, ¿no? Y que de pronto, sí, ¿no? Sí. Vas a utilizar. Podría haber especias sí, en esa... Claro que sí. Yo lo relacionaría, ¿sabes qué? Cuando hablas en términos de sonido, de audio, la ecualización. Una ecualización que se puede trabajar semánticamente. Desde lo tímbrico, desde las asociaciones, palabras que te evocan otras y que obviamente dependen de una situación, de una colocación en el fraseo, de un lugar en la frase, en la melodía, si se quiere, ¿no? Y bueno, que impregnan de determinada manera que si estuvieran en otra sería otro el matiz que se suscita, ¿no? Eso como lo micro, el micropunto, ¿no? Entonces sí, algo como el ingrediente, de decir, bueno, acá le bajo un poquito los azules, acá le subo los verdes, ¿no? ¿No? Sí, como el disfrute de la composición, como un objeto artístico finalmente, hecho con palabras. Que a veces no las podemos ver. Hay cosas que cada tanto milagrosamente salen y no puedo hacer nada con esto. Y no sé si me gusta, incluso. Muchas cosas que yo he publicado que no sé si me gustan, pero entiendo que ahí sucedió algo, aconteció algo, un matiz, una cosita, pero que se movió algo que no es lo que yo quería escribir muchas veces incluso, ¿no? Que me suscitó a veces hasta lo contrario, cuando uno se mete con ciertos conceptos
termino pensando algo que no era lo que, como que se va encontrando, ¿no? Bueno, me interesa en el ensayo eso, el ensayo que se nota que se va pensando mientras se va escribiendo, ¿no? Y que va aconteciendo algo ahí, ¿no? Eso se ve mucho, no sé, en los textos de Walter Benjamin, no sé, de tantísimos, ¿no? Es algo como que está en acto ahí, ¿no? Sentís un poco el cuerpo, la palpitación, el esfuerzo. Claro, la escritura como una forma de pensar, ¿no? Como una O sea, forma de pensar, y la no poesía el como una pensamiento forma. antes, o que esté antes, pero la escritura te lleva a una forma de pensar, ¿no? Que seguramente si no estuvieras escribiendo no llegarías a esos No, lugares. ni hablar, para lo cual se requieren un montón, también aludiendo a la cocina, un montón de cosas, de cierto espacio físico, cierto lugar de un tiempo por delante. Si tengo que hacer algo dentro de 3 horas, imposible. No puedo conectarme, no puedo. Necesito, capaz que estoy, dentro de 3 horas sale algo, ¿viste? Pero estoy ahí dibujando, escuchando música, o lo que sea, ¿no? Bueno, yo vuelvo otra vez a los clásicos porque me interesa una reflexión sobre por qué nos es tan difícil pensar que es casi imposible hacer algo en la estela de Goethe, de Cervantes, de Petrarca, de Borges, y sin embargo, detrás de los cantos de Pound, o detrás de Finnegan's Wake, o detrás de la tirada de dados de Mallarmé, o los caligramas de Apollinaire, sigue habiendo como un terreno infecundo. Infecundo, no, perdón, intransitado. Claro. No sé. El transitado no es fecundo. El que está transitado ya no es fecundo. No infecundo, sino intransitado. No sé, hay todo tipo de lectores, no sé a cuál lector te referirías, o sea, me parece que hay gente que lee de diversísimas maneras. No sé si hay una sola manera de recrear lo leído o lo incorporado. O lo clásico parece como un sustrato que está ahí también, ¿no? Sí. Son sustratos, ¿no? Sí. Que igual van entrando, ¿no? Sí. Pero pienso en esta frase de Mayakovsky que cita por ahí también Haroldo, ¿no? De las formas son, ¿cómo dice? Las formas son históricas, ¿no? Sí. ¿No? Entonces, bueno, quién sabe, ¿no? Es decir, igual si puedes escribir un soneto ahora, ¿no? Pero no, claro. Igual tendrías que describirlo de una manera, desde otro tipo de inocencia, pues, ¿no? Porque ya está demasiado... Claro, ahí están los sonetos de Martín Adán, que son como totalmente experimentales, ¿no? Como antisonetos, ¿no? Inventando y ahí palabras. Está la forma clásica, ¿no? Están todas las citas de Goethe y de todo el mundo, ¿no? Claro, pero ¿cómo te acercas a eso que ya se hizo sin diluirlo, ¿no? Sino generando, yo no leo en términos de clásicos ni nada, voy leyendo lo que me va llamando, ¿viste? Y puedo pasar de una cosa a la otra, leo varios libros al mismo tiempo. No sé, soy muy desordenado, la verdad. Soy muy desordenado. Encontré con el tiempo que ahí había un ritmo. En ese desorden, en ese enmarañamiento, había un ritmo y que tiene que ver con explorar la biblioteca, ¿viste? Dejar que te lleve el maestro invisible de los libros, que dice la tradición jasídica. Y el que conecta una lectura con la otra, ¿viste? Y eso, el universo de los autores. No sé, pero no puedo leer en función de clásico, no sé, no logro entender eso mucho. Pero te pasa eso, ¿no? Pero estás leyendo algo de Joyce, no sé, estás leyendo Ulises y de pronto te das cuenta que está Rabelais, ¿no? Es decir, ¿no? Quizás eso te va a llevar, Obvio, ¿no? claro, sí. Incluso uno va enterándose de un montón de autores leyendo ensayos o cosas y te va llegando, qué sé yo, El alma romántica y el sueño, de Albert Beguin, que es un libro de cabecera para mí, que lo he leído 50.000 veces, y muchos de los autores, ¿no? El alma romántica y el sueño. Sí. Albert Beguin, o Beguin, no sé cómo se llama. Y nada, hay muchos autores de esos que yo jamás los leí citados ahí. Pero de algún modo siento que no es que los conozco, porque además están traducidos, no los leí en alemán, obviamente, ese es otro tema. Pero digo, hay una familiaridad, hay algo que se va profundizando igual en esa resonancia. Quizás no necesite saber tanto sobre ellos, pero aquello que me informó ese libro me llevó a otras lecturas, etcétera, ¿no? Y nada,
es como una cosa deseante, ¿viste? Como decía Lezama, por apetito, leer por apetito. Borges también, ¿no? Hablaba de eso, de leer lo que te entusiasma. No porque sea Claro, clásico, porque lo clásico por lo menos uno lo tiene formativamente relacionado a lo obligatorio, en el colegio, etcétera, ¿no? Es un trauma, digamos, quizás, pero bueno, claro. confesable. Claro, la lectura más como azar o necesidad, De ¿no? goce, sí, de placer. De Sí. pronto llegas a un libro porque de pronto, ¿no? Sí, porque resonó en otro, porque te lo encontraste y de pronto es el libro que tenías que leer, ¿o no? Tal cual, y te van llevando, y un libro te va llevando al otro, y hay algunos que se quedan ahí esperando, ¿no? Que llegaste ahí, pero te esperan, y vos los esperás, ¿viste? Lo abrís y decís, todavía me falta acá, ¿viste? Me lleva por otro lado, pero ya voy a llegar, ¿viste? Claro. Porque lo que vi ya sé lo que me presenta, o intuyo lo que me va a presentar, ¿viste? Y bueno, está bueno, porque ya empieza a haber un diálogo ahí igual, una conexión con ese autor, con ese texto. Pero no un Claro. afán de dominación de nada, ¿viste? De querer ser el erudito de los clásicos o de los modernos, o de nada. Sino es una aproximación artística, más que nada, si se quiere. O sea, Generar como tu propia tribu, ¿no? Algo muy el tribal, pay de ¿no? De humo, que, sí, sí, claro, ¿no? sí. En donde Pero, puede estar pero abierto, Cthulhu, ¿no? pero Pero puede estar tal cual. Pound, o puede Tal cual. estar, ¿no? Y Reinaldo. además puede estar Pound en esos textos, por ahí no todo Pound, aunque conociste todo lo que pudiste, pero al final son esos 2 o 3 o 4 textos a los que uno vuelve y que después los La comparte. relectura, ¿no? Sin ni hablar, ni hablar. Mucho de la relectura. Decía, es más importante la relectura a veces que la lectura de lo nuevo. Totalmente de acuerdo. Totalmente. Eso me gustaba, Sí, ¿no? O sea, sí. mejor releer, ¿no? Porque cada relectura te trae otra cosa, otro oleaje, otra manera de pensar el texto. Y si se puede, un texto que uno lo apasiona, leer varias traducciones, si las hay, ¿viste? Cotejar, eso está buenísimo. Rilke, Claro. ¿viste? Hay 80 traducciones de Rilke. Y al final hay un poema en alemán que no se parece a ninguno, pero que todos tienen algo que ver, ¿no? Igual algo de la voz llega, en fin, ¿no? De distintas maneras. Me encanta eso. Pero no por erudición, sino porque ese poeta me está diciendo algo que no tiene fondo, ¿no? Cuando uno lee las elegías de Duino, de Rilke. Ah, de Rilke decías, es que oí Trilce, dije, No, claro, bueno, Rilke. Trilce también, sí, también, pero no leí las traducciones al inglés. Claro, ¿no? No las leí. Claro, de Rilke, claro. Sí, Eso sí. es un ejercicio muy lindo, ¿no? Claro, ¿No? estás. Como Porque ahora cada descubrí la traducción, sacar algo distinto. claro, la traducción que hizo Rulfo. Claro. Yo no lo había A mí leído me eso. encanta la que hizo Hani Osot, la venezolana. Me encanta esa poeta. Me encanta esa poeta. Que además como poeta es Uf, no conozco muy esa buena. traducción, pero ya, claro, leía en alemán, claro. Ella es una, bueno, esa fue la traducción con la que yo empecé a leer a Rilke. Entonces, Mirá qué bueno. también pasa eso, cuando lees una traducción, la primera traducción se te queda en el oído, ¿no? Sí, sí. ¿No? Pero es cierto, hay un montón, la de Rulfo, ¿no? Sí, que es muy sí, curiosa, es muy curiosa, sí. Sí, es muy Lo curioso. escuchás a él, ¿viste? Cuando la voz de Rulfo. Claro. Pero es buenísimo. Comparar, decir, bueno, no es del todo Rilke, pero qué bueno, Rulfo leyendo a Rilke, ¿no? Tras leyendo a Rilke. Claro. Es como una Que mezcla eso también es la impensable. traducción. Como cuando tú traduces también debe entrar algo tuyo en esa traducción, Sí, ¿no? sí. O sea, es Catatao de Leminski, pero también es de Reinaldo, ¿no? Sí, pues hablábamos, por ejemplo, del otro, hace un ratito mencionabas a César Moro, que traduje una serie de los poemas en francés, pongámosle comillas a ese francés, un francés a la Moro, digamos, ¿no? Que no es su lengua materna, y él está pensándola desde un castellano. Entonces, cuando lo traes al castellano, o a un posible castellano limeño, no sé, que uno se puede imaginar en los años 50, más o menos, ¿no? Te das cuenta que muchas cosas están pensadas, y por eso son un poco humorísticas en francés, desde un español, desde un castellano, desde un habla, incluso, ¿no? Y es curiosísimo eso, como unos guiños a sí mismo, ¿no? Hechos a sí mismo. Pero a la vez hay un erotismo, digamos, que yo no he vivido. O sea, la experiencia de César Moro no es la mía en ese ámbito. Y es muy presente el erotismo en su escritura. Es decir, es una escritura muy sensual todo el tiempo, pero además hay un erotismo concreto, digamos, ¿no? Un modo del amor físico. Y bueno, uno se coloca como un actor también de algún modo. Bueno, soy como, de algún modo, me puse esa máscara, digamos, de tratar de... Y le rezaba, ¿viste? A mi manera, digo, che, Moro, ayúdame un poquito a ver cómo digo esto, ¿viste?
Y en realidad, más bien me atengo a la isomorfía, a la cosa isomórfica, trato de quedarme lo más cerca, tratándose de lenguas latinas, ¿no? Obviamente, es una comodidad, entre comillas, en mi caso. Trato de quedarme cerca del sonido y de la forma original cuando se puede, cada vez que se puede. Yo me pregunto, ahora salió una versión de Galaxias traducida al inglés. Qué difícil traducir a una lengua completamente diferente, no como traducir del alemán al español. O sea, esos ya son otra categoría de traductores, ¿no? Es impresionante. Bueno, para ir terminando, los que estamos aquí adoramos a Haroldo, a Leminski, a Néstor Sánchez, a Lezama, a Rey, a Tania. Pero Tania, ¿qué autores, qué poetas españoles tendrían un poco en su imaginario, en su mesilla de noche, como decía Rey, ¿no? Con los sueños? ¿Querés empezar vos? Ah, ¿los dos? Sí. Ah, ya, bueno, digo, voy a decir, bueno, Olvido García Valdés, ¿no? Y Miguel Casado, que son, bueno, dos poetas que además he trabajado, ¿no? Porque creo que también, digo, puedes leer a muchos, ¿no? Poetas, ¿no? Pero cuando trabajas a un poeta, ahí de alguna manera entras, ¿no? De una manera, pues, distinta, ¿no? Porque te podría decir, bueno, Lorca, o te podría decir, ¿no? Decir, pues hay un montón de poetas españoles que a uno le interesan, ¿no? Pero en particular, ¿no? O por ellos también, por ejemplo, cuando llegué a Ullán me llamó mucho, o sea, yo he conocido un montón de poetas gracias a, ¿no? a la cercanía, ¿no? Con Olvido, ¿no? Y con Miguel, ¿no? Y que me han sorprendido. Por ejemplo, lo de Ullán me pareció, ¿no? Una maravilla, además, ¿no? Sí, como una especie de visionario, ¿no? Es decir, Muy abierto a la poesía latinoamericana, además. Muy abierto a la poesía latinoamericana, además. Muy abierto a la poesía, claro. Sí. Sí, y bueno, hay muchas otras personas, ¿no? Pero bueno, ahí, ¿no? Es eso. Bueno. No sé, Reinaldo. No, en mi mesilla está Cirlot. Los ensayos de Valente. O sea, me vuelven loco. Los ensayos de Valente me encantan. No lo puedo creer, este tipo de las cosas que, qué alcance, ¿no? Su poesía me interesa mucho, pero sus ensayos me vuelven loco. Sí, a mí me interesan más los ensayos todavía. También. Sí, y Cirlot, que es como un personaje maravilloso que no termino de... Siempre hay algo más. Y ahora estoy muy navegando los ultraístas, estoy estudiando a fondo, ¿viste? Todo lo que estoy estudiando, como estuve estudiando mucho el vanguardismo en Perú, y justo estoy presentando un libro sobre eso también estos días, y hice una antología, un estudio, bla, pero vi que en realidad es un fenómeno iberoamericano, o sea, abarca todo al mismo tiempo, ¿no? Está lleno de latinoamericanos allá y lo que traen de allá. Y bueno, estoy estudiando los ultraístas, que siempre son la página negra de la historia de la poesía, ¿no? Que nunca lo terminan de... Son muchachos simpáticos, que hacían unas cosas simpáticas, no queda mucho más allá. Y en realidad es un momento de transición muy interesante también. A nivel estudio, ¿no? Ahora, como poesía, sí, me gusta mucho. Bueno, el de Poeta en Nueva York. Claro, eso no, ni hablar. Lo adoro también. Pero hay muchas cosas, ¿eh? Poemas sueltos. Lo que pasa es que estos son los que vienen inmediatamente, claramente. Pues no sé si tenéis alguna cuestión más, ¿no? Pues ¿queréis añadir algo, Tania, Rey? Agradecer al mundo que se juega con los libros, que nos vincula, que genera estos encuentros, y a ustedes por estar acá acompañando, a los que vinieron a escuchar. Gracias, estoy súper contento, agradecidísimo. No, sí, gracias, muchísimas gracias, Esther, y bueno, un gusto conversar con Reinaldo siempre, ¿no? Y sentir que estamos un poquito en Madrid. Y agradecerle a Edmundo, claro, ¿no? Y a la librería, ¿no? Esta oportunidad, ¿no? De vernos los tres, ¿no? Aquí con todas las personas que están también por ahí, ¿no? Bueno, ojalá dentro de poco este encuentro sea no virtual, sino en presencia, ¿no? Sería muy hermoso. Sería lindo. Así nos conocemos, Esther, también. Ojalá. Sí, eso sería fantástico. Ojalá que sí. Pues Tania, Reinaldo, muchísimas gracias por la generosidad, por el tiempo, por las elucubraciones.
por todo. Gracias. No, gracias a ti, Esther, gracias, Reinaldo, y gracias a las personas que estaban por ahí. Ina. Saludos. Gracias. Chao. Bye. Chao. Hasta la próxima, que ojalá Hasta la sea próxima, pronto. Esther. Saludos a todos. Ojalá. Gracias, Tania. Chao. Chao.